Externa. Vamos a hablar con Gisela Beritier, ella es economista y gentilmente ya nos atiende. Gisela, Fernanda y Javier te saludan, buen día. Hola Fernanda y Javier, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, es un poco que se puede decir, hubo un gran impacto en los mercados a partir de esta conferencia al respecto que dio ayer Martín Guzmán para una reestructuración urgente, se puede decir, de necesidad para saldar esta deuda pública externa tan grande que tiene la Argentina. Sí, exactamente. Bueno, para poner en contexto un poco de por qué se mandó esta ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda externa argentina, ¿no? Porque ese es el nombre. Para poner en contexto a nuestros oyentes, se llega a esta situación porque la deuda pasó del 52,6% del PBI en el 2015 al 91,6% según los últimos datos al tercer trimestre del 2019 que tiene el INDEC, ¿no? Para verlo en montos a esto, ese monto asciende a 311.251 millones de dólares y el 45% está bajo legislación extranjera. ¿Por qué aclaro esto? Porque en realidad es ese 45% el cual entraría dentro de esta reestructuración. En montos son cerca de 140.000 millones de dólares que vencen en los próximos 4 años. Claro. Como para que tengamos una idea, en los próximos 4 años vencen cerca de 200.000 millones de dólares entre intereses y capital de la deuda que se debe. Este año tenemos unos vencimientos de 30.000 millones de dólares aproximadamente, el 2021 igual, y en el 2022 y 2023 ese monto asciende a 40.000 millones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros no hacíamos esta reestructuración, las reservas del Banco Central solo alcanzan hasta junio para pagar a los acreedores privados. Claro. Y después de eso no había ningún horizonte para ver cómo se iba a sustentar el país. Pero esto es importante aclararlo porque en realidad estamos en un país en donde primero debe dólares y no produce dólares, claro. Es decir, los tiene que generar. Y generarlos puede a través de la actividad económica o pedir prestado o aumentar la inversión. La actividad económica, ya sabemos, hace 3 años que está en recesión, con lo cual estos dólares no se están generando. Las inversiones no están viniendo y en cuanto a pedir prestado, el país tenemos cerrada la puerta, digamos, ante el resto del mundo a partir de abril del 2018. Entonces, sin posibilidad de generar deuda, ni de tomar deuda, ni de que ingrese deuda a través de la inversión, nuestro país no tiene capacidad para pagar. Razón por la cual se llega a esta ley, claro. En donde justamente el planteo es, déjenme que tener una actividad económica para poder generar los dólares, para poder devolver la plata que debo. Claro. Y esta ley tiene muchos matices, porque en realidad, si vemos, primero habilita a emitir títulos para modificar justamente los perfiles y los vencimientos de los plazos. Para que nos entiendan los oyentes, esta palabra tan técnica lo que significa es, yo por ejemplo le debo a la tarjeta de crédito un monto que no puedo pagar, entonces voy a la tarjeta de crédito y renegocio, que me dé mayor plazo para pagarlo, pero también lo que tienen que negociar es a una menor tasa de interés. Exacto. Y otra de las cuestiones que se ha hablado mucho, por producto de lo que dijo Stiglitz ayer en Davos, es el tema de la quita de capital. Esta ley se enmarca en el tema de la ley de administración financiera, en el cual se negocian 3 cosas: plazos, tasa de interés y justamente capital. El monto que debo. Claro. Si yo planteo lo que dijo Stiglitz, que es quitarle, quitar monto al capital, significa quitarle plata a los que me prestaron, es decir, una quita de capital. Con lo cual, yo lo que veo es que probablemente se plantee una extensión de plazos con una disminución de la tasa de interés, dando pie a lo que pide la ley de administración financiera, es que se mejoren justamente 2 de estas 3 condiciones. Y hay otras cuestiones en las cuales se puede estudiar también qué es lo que dice esta ley que se mandó ayer al Congreso. Una es la prórroga de jurisdicción a tribunales externos. ¿Qué significa esto? Significa que nos permite, nosotros nos ponemos, digamos, a disposición para litigar afuera. Justamente al ser de jurisdicción extranjera, no tenemos problema en ir a litigar afuera. Y por otro lado es la renuncia a la defensa de inmunidad soberana en cuanto al domicilio y la jurisdicción. Significa que yo no voy a decir, como estoy acá en Argentina, no voy a litigar afuera, sino que me pongo a disposición de la justicia en los tribunales extranjeros. Pero hay una cuestión muy interesante que justamente
hay un artículo particular que eso renuncia a la defensa de inmunidad soberana, no aplicaría para los bienes y activos de la nación. ¿Se acuerdan que anteriormente esto no se había hecho y caíamos justamente en situaciones como el embargo a la fragata Libertad o los fondos buitres que nos querían embargar los bonos y sobre todo las cuentas bancarias en Nueva York? Claro. Bueno, con esta ley no se estaría pudiendo hacer eso porque justamente dice expresamente que no se permitiría embargar estos bienes y activos de la nación. Bien. Así que, por lo tanto, ahora lo que se siente es que en los próximos 60 días se definan estas condiciones para la reestructuración, en la cual el ministro de Economía va a tener que sentarse a negociar con 3 grupos. Uno son los grandes bancos de inversión, en segundo lugar están los bonistas, atomizados, pero que seguramente se van a organizar para negociar, y en tercer lugar están los bonistas que no están dispuestos a negociar y que van a ir sí o sí a litigar, que son los fondos buitres. Como para que tengamos una idea de estos 140.000 millones de dólares que se planean reestructurar, el gobierno tiene una estimación de que se van a poder reestructurar 100.000 millones de dólares. Ajá. Y el resto posiblemente se vaya a litigio y no entre dentro de esto. Pero hay un último actor, no menos importante, que es el Fondo Monetario Internacional. A ver. No, el Fondo Monetario se le debe al fondo unos 45.000 millones de dólares, en los cuales no se le debe más porque se detuvieron los préstamos el año pasado, ¿no? Así es. Pero el fondo exige proyecciones económicas, ver cuáles son los esquemas de vencimientos de la deuda, para permitir justamente pasar de vencimientos de 2 años de plazo a 10 años de plazo. Esto se llama préstamo de facilidades extendidas para el Fondo Monetario Internacional. Esto fue lo que practicaron en Portugal, esto fue lo que practicaron en Grecia. Este préstamo de facilidades extendidas no es una solución fácil, porque en realidad exigen mayor ajuste fiscal y también reformas previsionales y laborales. Y de acuerdo a lo que se ve, lo que dice Alberto Fernández y lo que dice el ministro Guzmán, ellos no estarían dispuestos a negociar esas condiciones, digamos. Entonces, habrá que ver cómo se sigue con esta renegociación de la deuda, en la cual los mercados ya han puesto su base en lo que es legislación extranjera. En los bonos, legislación nacional, hemos visto que han aumentado muchísimo, producto de que todos están viniendo sabiendo que acá de algún modo se va a renegociar esto, se va a hacer un rollover que se llama, que es una renegociación, y no una reestructuración como se está planeando para lo que es deuda externa. Gisela, te quiero preguntar, en términos inflacionarios para este 2020, Guzmán habló de desinflación hace un par de meses, básicamente menos de un mes, cuando le tocó asumir. ¿Qué camino pensás que va a tomar la inflación en este año? La realidad es que la inflación este año va a seguir siendo alta, se está estimando un 44% de inflación, producto de que hay un efecto arrastre de toda la inflación que venía, digamos, del año pasado. Hemos visto que los índices de precios mayoristas, que después se trasladan en los minoristas, siguen aumentando, y por otro lado también tenemos una situación que tiene que ver con las expectativas. Sí, por ejemplo, desde el gobierno nacional están actuando sobre distintos factores que hacían que la inflación se indexara a través, el más importante tiene que ver con las jubilaciones. En las jubilaciones eliminó el mecanismo de indexación que hacía que se ajustaran automáticamente, y porque uno dice, bueno, justo, o sea, es el tema de las jubilaciones el que tienen que tocar, porque las jubilaciones representan el 60% del gasto público. Entonces, primero lo que están haciendo es atacar los motores que podrían hacer que se traslade la inflación a después al resto de las estructuras productivas. Seguramente las paritarias no se van a plantear con mecanismos de ajuste porcentuales, sino también se van a plantear como bonos a cuenta de futuros aumentos, y todas estas medidas lo que apuntan es a eliminar esos motores de generación. Van a tener un dólar planchado para que el dólar justamente no termine trasladándose a precios, y después, bueno, con la política de recomposición de ingresos, que lo que haría sería tratar de recomponer ingresos, pero que no sea a través de inyectar dinero en, digamos, aumentar el porcentaje de inflación para que se indexe. Ahora, ¿por qué va a ser difícil detenerlo? Y en esto, Javier, yo estimo que la inflación es algo muy difícil de parar, y seguramente en un plazo de 5 años podremos tener inflaciones de un 10% menos, ¿no? Porque en realidad acá lo que hay que atacar también son el tema de los mecanismos que hacen que se traslade.
Y uno de ellos, el más importante, es las expectativas, ¿no? Porque si nosotros le preguntamos, por ejemplo, acá, a cada uno de nuestros oyentes, ¿quién piensa que la inflación del año que viene va a ser de un 2%, como en el resto de los lugares del mundo? Te puedo asegurar que nadie nos va a decir eso. Claro. Y eso se va trasladando a las distintas cuestiones. Por ejemplo, si alguien tiene que fijar el monto de un alquiler, si alguien tiene que fijar el precio de la Coca-Cola porque tiene un kiosco, si alguien tiene que fijar las cuotas de las escuelas, de los colegios privados, como hablaban recién ustedes. Todo eso se va trasladando y justamente al ver, digamos, de que los motores estos vayan frenando, paulatinamente las expectativas se van a ir manejando. Pero no es una solución de corto plazo para nada y nos va a llevar unos 5 años como mínimo, ¿no? Claro, bueno, de hecho, el pedido un poco de Alberto Fernández cuando empezó a dar todas estas medidas es que los argentinos dejemos de ahorrar en dólares y que especifiquemos un poco nuestra economía, algo que por ahí hoy parece impensado, ¿no? Siempre nos regimos por el dólar. No sé si tenés el dato, pero se conoció que en 2019 los argentinos compraron 44.000 millones de dólares. Sí, que fue récord, ¿no? Claro, justamente. Fue récord y esto impacta de lleno en estos números inflacionarios, ¿no? Sí, casualmente, pero esta situación se logra, Fernanda, dándole estabilidad a la moneda. Claro, sin ¿Cómo duda. hacemos para lograr que la gente deje de pensar en dólares y empiece a pensar en pesos y frenando la inflación, dando mayor estabilidad macroeconómica, es decir, un plan macroeconómico integral que realmente apunte a atacar a todas estas inconsistencias que ha habido en los últimos años y que apunten a darle confianza a la moneda argentina como un mecanismo de ahorro y de transacciones en los negocios, ¿no? Gisela, ¿qué impacto tiene este bono de la provincia de Buenos Aires a nivel nacional, que la nación no le va a ayudar a pagar a la provincia? ¿Por qué tenemos que hablar de esto a nivel nacional? Bueno, es muy interesante lo que vos planteás. Primero porque la ley no dice nada de la adhesión de los estados provinciales a esa ley. Ajá. Por lo tanto, cada estado provincial deberá hacer lo propio para ver cómo va a hacer la arquitectura de refinanciamiento de sus propios distritos, ¿no? Bien. Esto es muy interesante. Y en términos de la provincia de Buenos Aires, hacer, digamos, el primer distrito más grande del país, impacta claramente en todo lo que va a ser el resto de las provincias. Pero esto ha sido una negociación coordinada, incluso con el gobierno nacional, porque ¿cuál es el mensaje que se está transmitiendo? El mensaje es justamente, hay que reestructurar sí o sí. Ya tenemos el ejemplo de la provincia de Buenos Aires que no está pudiendo pagar, porque si no nos sentamos a reestructurar, vamos a tener que caer en un default y se van a quedar sin el pan y sin la torta. Claro. Entonces, sentémonos a negociar concretamente mayores plazos, menores tasas, para que ustedes puedan recuperar el monto de capital. Bien. Este sería un poco el esquema de negociación. Perfecto. Bueno, Gisela, te agradecemos gracias. mucho estos minutos, bueno, por habernos traído por ahí en palabras un poco más llanas y poder llevar esta claridad a nosotros que no entendemos demasiado. Por supuesto. Y a nuestros oyentes también. Son temas complejos, Sí, son temas sin duda. complejos, pero bueno, les agradezco a ustedes. Que tengas buen día.